Entonces, entonces, la estructura de la iglesia es la siguiente, en el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí nos está dando lo que conocemos como los 5 ministerios de la iglesia. Esta es la estructura básica, la estructura esencial sobre la que se va construyendo la iglesia, sobre la que se va estructurando, sobre la que se va organizando toda la iglesia. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ahora, hay algunas personas, yo he escuchado, algunas personas que dicen que ya nada más están vigentes 3 ministerios y que 2 ministerios ya no son vigentes para hoy en día. Pero yo voy a ver con la palabra de Dios, vamos a ver con la palabra de Dios cómo esos otros 2 ministerios están vigentes para la iglesia actual. Lo vamos a ver con la palabra, no con mis palabras, sino con la palabra de Dios. ¿Cómo es que esos 2 ministerios que hay personas que excluyen y dicen que ya no son vigentes esos ministerios? El primero de ellos es el de apóstoles. Dicen que el ministerio de apóstoles ya no es vigente, porque nada más había 12 apóstoles. Pero vamos a ver cómo habían más de 12 apóstoles en la época de Pablo. Cuando es reemplazado el lugar de Judas, cuando Judas dice en la palabra que él desobedeció y cayó por la transgresión que hizo, y él se suicidó, él desechó el llamado que Dios le había hecho. Entonces, en el libro de los Hechos nos menciona que se reunió los 11 apóstoles que quedaban, y estaban reunidos con otros discípulos del Señor, y ellos oraron a Dios y tenían 2 posibles candidatos. Y oraron y le pidieron a Dios que el Señor escogiera uno de esos 2. Y esos 2 candidatos habían estado desde que había comenzado el servicio de Juan el Bautista hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían estado durante 3 años, aunque no habían sido elegidos como apóstoles. Estos 2 discípulos habían estado junto con todos los demás servidores, habían estado al lado de Jesús. Entonces ellos hacen una oración a Dios y le piden a Dios que de esos 2 discípulos escogiera uno el Señor. Y dice la palabra de Dios que echaron suertes. Y entonces fue escogido uno de los... Vamos a Hechos, al libro de los Hechos, al capítulo 1, en el versículo 23. Dice, y señalaron a 2, a José, perdón, vamos a leer desde el versículo 15, perdón, para tener el contexto de lo que se está diciendo. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló
antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí el Espíritu Santo está diciendo que el lugar de Judas tiene que ser reemplazado. Lo está diciendo el Espíritu Santo. Y eso lo dijo en el Salmo 69, 25. Ahí podemos revisar esa referencia. Y lo mismo en el Salmo 109, 8. Ahí está diciendo el Espíritu Santo que el lugar de Judas tiene que ser reemplazado. Dice, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Él iba a ser, junto con los demás, con los 11, iba a ser testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Aquí, y luego dice versículo 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha